¿Sabes cuál es el origen de la lengua castellana, mejor conocida como el español? Quédate y aquí, en Se Rega la Historia, te lo contamos. Para esto hoy nos acompañan dos grandes invitadas. Por un lado, tenemos a la historiadora que cuenta con 15 años de experiencia en el campo lingüístico, egresada de la Universidad Javeriana. Por otro lado, tenemos a la lingüista de lengua española egresada de la Universidad Nacional de Colombia, que cuenta con 10 años de experiencia. Y recuerden, quien les habla, Lorena Márquez, comunicadora social egresada de la Universidad de los Andes. Démosle la bienvenida. Hola a todos, muchas gracias por tu introducción. Este espacio es valioso para mí, ya que puedo compartir mis conocimientos de la lengua castellana con todo nuestro público. También muchas gracias por la invitación, me siento muy feliz de estar acá para poder adentrarnos un poco en la historia de nuestra lengua y discutir sobre algunos puntos importantes. Ok, gracias chicas a ustedes por su participación y pues que gracias a sus aportes podremos ahondar en este tema de tanta relevancia para nosotros como hispanohablantes. Okay. Hoy vamos a adentrarnos en diferentes subtemas, tales como el origen, la historia, ese contexto histórico, el enriquecimiento del castellano, la conquista de pueblos indígenas americanos y las características del español hablado en Latinoamérica. Entonces podemos dar inicio con la historia. Doctora Zaida, ¿qué nos puedes informar al respecto? Vale, sí, bueno, es importante comenzar mencionando que el castellano tiene su origen en el latín vulgar, la lengua hablada por soldados y campesinos durante la dominación romana, que al mezclarse con lenguas prerromanas de la península ibérica fue evolucionando en distintas regiones y dando lugar a varias lenguas romances. Sí, además me gustaría agregar que gracias a la Reconquista se formaron 5 dialectos, los cuales fueron el gallego, el asturleonés, el castellano, el catalán y el navarro aragonés. Sin embargo, estos pueblos se aislaron y a causa de la incomunicación, progresivamente sus expresiones lingüísticas comenzaron a diferenciarse. Debido a esta diferenciación de los 5 dialectos que mencioné anteriormente, solo 3 lograron desarrollarse hasta tener una gramática establecida y un vocabulario, lo que también les permitió florecer de manera literaria. Okay, sin duda alguna, estos datos de origen son muy valiosos, pero toda esta nueva información me genera una nueva inquietud. Doctora Zaida, ¿me puedes mencionar algunos de los siglos más relevantes en el origen del castellano? Por supuesto. Bueno, primero, en el Reino de Castilla, zona fronteriza en contacto con árabes y vascos, surgió el castellano, caracterizado por su sencillez y energía expresiva. Desde el siglo XI, el prestigio político y militar de Castilla favoreció su expansión, y con la unión de los reyes católicos durante el siglo XIII se abandonó el latín como lengua oficial. En el siglo XV se consolidó como una lengua oficial del reino, y en el siglo XX, con la utilización masiva de los modernos medios de comunicación, la posicionó como una tendencia general. De acuerdo. Y con respecto al vocabulario del castellano, tengo entendido que es una mezcla de diversos aportes, es decir, un 75% procede del latín, 10% del griego, 5% del árabe y ese último 10% es una mezcla de diversos aportes, entre ellos italianos, franceses y lenguas américo-precolombinas. ¿Estos datos son correctos? Exactamente, el castellano es fruto de la evolución y transformación del latín junto con el aporte de otras lenguas. Con respecto al 10% restante, también encontramos aportes de los fenicios y cartagineses, del gallego y catalán y de germánicos y visigodos, lo que convirtió esta lengua en una lengua dinámica y diversa. Ok, como todo proceso experimenta una evolución hasta llegar a encontrar su fisonomía definitiva. Nuestra lengua no fue la excepción. Algunas palabras cambiarán en su forma o ampliarán su significado a otras facetas. Doctora Dani, ¿qué nos comenta con respecto a esta información? Es correcto, el castellano se impone como lengua oficial en el Nuevo Reino, es decir, España, en la época de los reyes católicos, luego de haberse enriquecido de aportaciones de otras lenguas y comunidades. Por ejemplo, encontramos vocablos que usamos diariamente que seguramente no sabíamos que de su origen o de qué dialecto provienen. Entonces, por ejemplo, hay palabras como mermelada o caramelo que vienen del gallego, bandolero y clavel del catalán, incluso del italiano con palabras como novela, caricatura o piano. Y el francés, finalmente, siendo la lengua moderna que más vocablos ha aportado al español. Encontramos palabras como hotel, garaje, manjar, restaurante, entre otras. Podría decir muchísimas más, pero por ahora estas son las más interesantes. Wow, qué interesante conocer este origen de las palabras cotidianas porque pues las usamos y
De ahí en más no sabemos. Agradezco que mencionaste algunos vocablos de diversos orígenes. Ahora, doctora Zaida, ¿qué nos puedes decir de la colonización de los pueblos indígenas americanos y su influencia con nuestra lengua? Sí, mira, con la llegada de los españoles al continente en el siglo XVI, el castellano se difundió como lengua de conquista y evangelización, pero convivió durante mucho tiempo con las lenguas indígenas que incluso usaron los misioneros para enseñar la religión. Aunque el español se impuso como lengua principal, adoptó numerosas palabras nativas para nombrar elementos desconocidos en Europa, como por ejemplo tomate, maíz, cacao, papa, que dejaron huella permanente pues, en el vocabulario. Interesante. Tengo entendido que fueron tres los primeros pueblos que aportaron el castellano. Primero, los indios de las Antillas. Fueron los primeros indios a quienes conocieron los europeos y actualmente las Antillas se encuentran en países como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Los segundos indios fue el Imperio Mexicano con los aztecas y el último fue el Quechua de Perú. ¿Podemos corroborar esta información? Estás en lo correcto. Estos pueblos aportaron un gran caudal lingüístico al español, ya que como la doctora Zaida lo dijo anteriormente, los españoles se encontraron culturas, formas de vida, climas y productos que nunca habían visto previamente, por lo que su lengua no tenía palabras propias para designar a estos productos. Ok, fascinante. Ahora, para terminar con este video podcast, una última pregunta. ¿Cómo varía el español hablado en España y en América? Tengo conocimiento de que son 8, pero ¿me podrían indicar las más comunes? Sí, como mencionas, son varias que marcan la diferencia. Una característica que me parece interesante es el confundir el sonido de la F, ejemplo, fuerza, que actualmente le decimos fuerza, o también fiesta, que ahora se dice fiesta. En mi opinión, una variación muy característica es el ceseo. Nosotros tendemos a pronunciar el fonema como S en palabras como raza, zapato o zanahoria. Sí, tengo información que también la simplificación de grupos consonánticos, que consiste en omitir o simplificar consonantes. Esto pues con el fin de facilitar una pronunciación, como por ejemplo no decimos doctor sino doctor, y en vez de decir acción se dice acción. Estás en lo correcto. De acuerdo. Ahora, desafortunadamente, pasamos al cierre de este maravilloso programa con algunas conclusiones, reflexiones y, ¿por qué no?, con alguna pregunta que permanezca rondando en nuestra mente. Bueno, me gustaría concluir recordando la importancia de informarse acerca de la historia y la evolución del castellano, así como la influencia que tuvieron distintos países en Europa, incluso en América Latina, que terminaron consolidando el español como nuestra lengua y la tercera más hablada del mundo. También me resulta importante resaltar a nuestros pueblos indígenas, ya que gracias a ellos obtuvimos y reconocemos muchos vocablos propios. Bueno, también es importante reflexionar que el origen del castellano no solo transformó la forma de comunicarse, sino también creó un encuentro cultural que dejó huellas profundas. Aunque muchas lenguas se debilitaron, lograron enriquecer el castellano con su visión del mundo y sus palabras. Esto nos recuerda que cada lengua es portadora de identidad y que al mezclarse construyen una herencia común que aún sigue viva. Ok, a lo largo de la historia, la lengua que hoy hablamos ha recibido distintos nombres. En algunos lados es llamado castellano dado su origen. En otros contextos se le conoce como español, esto debido a su proceso de expansión. Entonces, ¿es español o castellano? Excelente pregunta. Agradezco inmensamente la asistencia y aportes de estas dos grandes mujeres. Doctoras, muchas gracias por estar aquí y compartirnos un poco de sus conocimientos. Y a mi querido público, gracias por acompañarnos en este viaje a la historia de nuestra lengua. Nos vemos en un próximo episodio de Se Regala Historia. Chao.